Buenas tardes a todos nuestros asistentes. Qué gusto poder encontrarnos en este séptimo día de actividades del cuarto encuentro de investigación y servicio del Departamento de Atención a la Salud. A nombre de la jefa del Departamento de Atención a la Salud, la maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas, y de los 6 jefes de área, les damos la más cordial bienvenida. Para dar continuidad con las aportaciones de las áreas, hoy el área Estados y Servicios de Salud continuará compartiéndonos sus conocimientos y para ello preparó una mesa redonda que abordará la perspectiva socioeconómica sobre la epidemia de la COVID-19. Pero antes de iniciar con la actividad, indicaré cuál es la dinámica con la que se trabajará, la cual consta en que nuestros ponentes presentarán su tema y al finalizar los 4 ponentes de su presentación, será una sesión de preguntas y respuestas. Esas preguntas ustedes las van a poder realizar por medio del chat y nuestra moderadora se las hará llegar a nuestros invitados para que las pueda responder. Además, solicitamos a nuestros ponentes den su correo al finalizar su ponencia para que ustedes puedan hacer preguntas más personalizadas por medio de lo que es el correo electrónico. Por otra parte, a todos nuestros asistentes les solicito de la manera más atenta que los micrófonos y cámaras las mantengan apagadas durante todo el tiempo de la ponencia, ya que la única forma de comunicación que tendremos es por medio del chat. Y bueno, una vez dadas las indicaciones, ahora sí presentaré a la actual jefa del área de Estados y Servicios de Salud, quien será la moderadora de esta mesa, y le cedo los micrófonos a la maestra Raquel Ramírez Villegas. Maestra Eh, Raquel, bienvenida. Hola, Y gracias, Fer. te cedo los micrófonos. Eh, gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Como Fer ya lo mencionó, estamos en la segunda mesa que corresponde a nuestra área, que es el área de Estado y Servicios de Salud. En esta mesa le hemos titulado Perspectivas sociomédicas sobre la epidemia de la COVID-19. Y bueno, parte de lo que pretendemos presentar en esta ocasión tiene que ver con diferentes aportes de la investigación que han surgido alrededor de la pandemia de COVID-19 por parte de 4 integrantes de esta área. Entonces, bueno, vamos a empezar en primer lugar con el doctor Luis Ortiz Hernández con el tema de desigualdades sociales en la progresión de la COVID-19 en México, actualización a febrero del 2021. Posteriormente vamos a escuchar a la doctora Carolina Tettelborn Henry con el tema de sistema de salud y proceso de transformación en el marco de la pandemia de COVID-19. Como tercera intervención tenemos a la doctora Silvia Tamés González con el tema de la articulación público-privada en el sector salud en México. Y por último, estaría su servidora con el tema de la participación universitaria en las brigadas de vacunación contra COVID. Entonces, bueno, cada uno de los ponentes tiene 15 minutos y empezamos con Luis. Si gustas empezar, por favor, te cedo la palabra. Estamos haciendo la votación para... Hola, buenas tardes. Pues no quiero perder la oportunidad de agradecer a las jefas de área y a la jefa de departamento de haber organizado el encuentro y mantener estos espacios de contacto. Creo que son muy importantes. Espero ya se esté viendo mi presentación. Mi primera intención era presentar la actualización de lo que presentamos el año pasado, pero cambié y voy a presentar los mismos datos de casos de la infección por SARS-CoV-2, pero con un análisis de tipo ecológico. Y el objetivo es ver si los casos de la infección y la letalidad tienen algún patrón de acuerdo a indicadores socioeconómicos de los municipios de México. Seguramente han visto en los medios de comunicación que constantemente se ha comentado que las personas que tienen un empleo informal han sido especialmente afectadas por la epidemia porque pues ellos viven al día, ¿no? Si no salen a trabajar, no tienen que comer. Y eso pues ha implicado riesgos para adquirir la infección. Y bueno, parte de este riesgo pues es
el tener que trasladarse en el transporte público, donde pues existe interacción con otras personas y por tanto uno podría esperar que entre personas con menor ingreso, pobres, predominantemente del sector informal, tuvieran mayor riesgo de adquirir la infección. Y por otro lado, también se podría esperar que una vez que las personas adquieren la infección, avancen a formas más severas, especialmente cuando las personas son pobres, porque se ha documentado que especialmente en las mujeres de bajos estratos socioeconómicos son más frecuentes las comorbilidades como obesidad, diabetes e hipertensión. Y también, pues, ser pobre y vivir en un municipio pobre probablemente implique menor acceso a la atención médica. Y bueno, finalmente tu condición socioeconómica influye en el funcionamiento del sistema inmune y la coagulación. Y este estrés crónico de ser pobre podría implicar avanzar a formas más severas de la enfermedad. Entonces, bajo estas premisas, eh, se descargaron los datos de los casos de COVID en nuestro país, que son datos abiertos de la Secretaría de Salud, y se descargaron el 11 de mayo. Entonces, ya se cuenta con una base con más de 6 millones de registros. De esos, más de 2 millones corresponden a casos positivos por laboratorio. Esta cifra aumenta si se consideran los casos definidos por asociación epidemiológica o por evaluación médica, pero yo mejor me limité nada más a los casos comprobados o documentados con prueba de laboratorio. De estos 2 millones de casos, más de 200,000 desafortunadamente fallecieron. Después de colapsar los datos de casos y de funciones a nivel municipal, se contaron con datos de casos positivos, al menos un caso positivo, en 2,374 municipios. Sin embargo, en muchos de los casos hay 1, 2, 10 casos en el municipio, por lo cual limité el análisis a los municipios que contribuían al 95% de los casos. Entonces se redujo a 523 municipios. Y para estos mismos municipios después pude hacer la vinculación con los datos censales. Ya están disponibles los datos del censo del año pasado. Entonces, utilizando los datos de la muestra en la que se indaga con mayor profundidad información sociodemográfica, hice la estimación a nivel municipal de inseguridad alimentaria, afiliación a servicios médicos y el tamaño de la población de los municipios. Elegí las primeras dos variables porque son parte de los indicadores que el Coneval utiliza para la medición de pobreza en una perspectiva multidimensional. En el censo se utiliza una escala para medir inseguridad alimentaria que tiene 6 preguntas. Yo aquí solamente estoy presentando 4, pero se analizaron las 6. La inseguridad alimentaria significa que en el hogar ya no hubo comida o tuvieron una alimentación poco variada o inclusive algún miembro del hogar experimentó hambre. Entonces, en el Coneval utilizan este instrumento para identificar hogares con pobreza alimentaria. De estos 523 municipios en los que se hizo el análisis, la media de hogares
el porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria fue 30% y hay municipios donde la prevalencia es tan baja como 5, pero hay algunos donde 3/4 partes de las viviendas experimenta algún grado de inseguridad alimentaria. El Coneval también define para esta medición multidimensional de la pobreza el acceso a los servicios médicos, y para eso utiliza una pregunta donde se indaga cuántos miembros de la familia tienen derecho o están afiliados a los servicios médicos. En el municipio donde menos afiliación hay, el 47% de los habitantes presentan esta característica, y el municipio donde más es 96% de cobertura o de afiliación. Y la media a nivel municipal es del 77.7%. Incorporé el análisis del tamaño de la población de los municipios porque, pues, en general, los municipios más pequeños es donde existe más pobreza, menos cobertura de la seguridad social o de la afiliación a los servicios médicos. Y bueno, teóricamente, pues, puede ser un confusor importante. Al hacer este análisis también, bueno, se puede, al analizar el tamaño de la población de los municipios, se puede notar cómo la epidemia está bastante concentrada en los municipios con más habitantes. O sea, de los 500 municipios que analicé, prácticamente 100 municipios están en cada uno de estos quintiles. Entonces, los 100 municipios más pequeños tienen de 7,000 a 41,000 habitantes, y en contraste el 20% de los municipios más grandes tienen más de 200,000 habitantes. En estos 100 municipios con mayor población se concentra 3/4 partes de los casos de infección por coronavirus. Entonces, un primer indicador que se calculó fue los casos de la infección por 100,000 habitantes. Y como hay claras diferencias por edad, pues calculé las tasas por estos 4 grupos de edad: menores de 20 años, de 20 a 39, de 40 a 59 y más de 60. Podemos ver que la tasa de infección es comparada con los otros grupos de edad, 10 veces menos baja en los menores de 20 años, y aunque aumenta a partir de los 20 años, las diferencias no son tan marcadas como más adelante vamos a ver la letalidad. Entonces, este es el promedio de la incidencia de la infección de acuerdo al tamaño de la población. Yo la verdad esperaba que hubiera una relación lineal, que entre más grande el municipio fuera mayor infección, pero no fue así. Es más como una U. Las tasas más altas están en los extremos, en los municipios más pequeños y en los municipios más poblados, y las tasas más bajas fueron en los municipios de tamaño intermedio. Y bueno, este es un resultado que yo sigo sorprendido. Aquí están las tasas de incidencia acumulada de infección de acuerdo al porcentaje de inseguridad alimentaria. El número 4 son los municipios con porcentajes más altos de inseguridad, y el número 1 son los de menos inseguridad. Y contrario a lo que yo esperaba, pues en los municipios con mayor inseguridad, la incidencia de la infección es
es menor. Yo especulo que una de las razones que se debe es que el mayor número de casos ocurrió desde mediados de diciembre hasta febrero, en lo que se ha llamado el segundo brote, y mucho del segundo brote pues estuvo vinculado más a celebraciones, a diferencia del primer brote que fue donde fue más los trabajadores que tuvieron que salir de casa a laborar, ¿no? Esa es como una hipótesis que tengo. Y bueno, aquí yo creo que es importante también reconocer que aunque los que consideramos que las desigualdades socioeconómicas tienen efecto negativo en la salud, no en todos los eventos se presenta así. Este es uno de ellos. Ahora, lo anterior fue infección en general sin considerar la gravedad. Si ahora nos concentramos en la letalidad, es decir, dentro de los que tuvieron la infección, ¿qué porcentaje falleció? De nuevo, primero tenemos que hacer este reconocimiento de las diferencias sustanciales por edad. En los menores de 39 años, la letalidad no supera al 3%, en general es menor, casi alrededor del 1%. Entonces, en estos menores de 39 años, la letalidad es bastante baja. Creo que es comparable a los de la influenza. Pero a partir de los 40 años, ya la letalidad, en el caso de los hombres de 40 a 59 años, es 1 de cada 10. En los mayores de 60 ya está cercano al 40. En las mujeres es 7 y 30% respectivamente. Entonces, por eso en este análisis de letalidad solo me concentré en estos dos grupos. Además, creo que es importante señalar que si bien la letalidad es más alta en los mayores de 60 años, este grupo de la población representa una décima parte. En cambio, en el grupo de 40 a 59, aunque la letalidad es de alrededor del 10%, este grupo de edad representa una cuarta parte de la población. Entonces, los adultos mayores tienen mayor riesgo de letalidad, pero proporcionalmente es un grupo más reducido. Los de 40 a 59, su letalidad es alrededor del 10%, pero representa una cuarta parte de la población. De nuevo, la letalidad de acuerdo al tamaño de la población, sobre todo en los de 60 años y más, pueden observar que entre más grande fue la población del municipio, la letalidad es mayor, ¿no? Y bueno, una de las razones pues es que en las ciudades o en las localidades de mayor población pues estamos más hacinados. Respecto a la inseguridad alimentaria, aquí sí se observa más la tendencia que yo hubiera esperado, sobre todo en los de 40 a 59 años, entre más hogares con inseguridad alimentaria hay, la tasa de letalidad es mayor, sobre todo en los varones de 40 a 59 años y en los varones de 60 años y más, ¿no? Entonces, aquí se puede aplicar esta explicación de que la gente más pobre probablemente tiene más comorbilidades, probablemente están sometidos a estrés crónico que reduce la inmunidad. Luis, ya hay que ir terminando. Ok, sí, ya, esta es la última diapositiva. Yo la verdad en general no soy muy creyente de la capacidad de los servicios médicos para contribuir a la salud poblacional. Sin embargo, aquí ustedes pueden ver que en los municipios donde hay mayor afiliación a servicios médicos, la letalidad fue menor, y esto sobre todo se observa en los varones de 40 a 59 años y en el grupo de edad más mayor. Bueno,
Este análisis tiene limitaciones como cualquier diseño ecológico, y también creo que un importante sesgo puede ser que la gente con mejores niveles, mejores condiciones socioeconómicas puede estar siendo identificada con más casos porque accede más a las pruebas. Entonces, bueno, yo pues solo subrayaría que si bien la infección no está relacionada con la pobreza alimentaria, la letalidad sí, que al final pues es uno de los indicadores que más preocupan de la epidemia, ¿no? Eh, la gente que se hospitaliza y que posteriormente muere. Listo. Gracias, doctor Luis, por la intervención. Pues si quieren podemos dejar las preguntas al final. Y si quieren podemos continuar con la doctora Carolina Tettelboim y el tema de sistema de salud y proceso de transformación en el marco de la pandemia de COVID-19. Adelante, Caro. Voy. Estoy poniendo un cronómetro para... Bueno, buenas tardes a todas y a todas. Saludo a mis compañeras y compañeros del área y del Departamento de Atención a la Salud. Voy a presentar algunos elementos sobre una mirada del sistema de salud desde los inicios del gobierno actual y hasta la llegada de la pandemia. Lo que podemos decir es que tenemos un gobierno que, estos son los temas que voy a tratar rápidamente, no me voy a detener aquí para poder avanzar rápidamente. Tenemos un gobierno que tiene una propuesta de transformación, que hace un diagnóstico que en términos muy generales podríamos decir que, ¿sí se ve, perdón? Sí. Ahí. Que tiene un diagnóstico de encontrar, después de casi 40 años de neoliberalismo, un sistema de salud deteriorado, un control de los insumos y medicamentos y una gran penetración del sector privado, un desestímulo al desarrollo del Estado y una serie de elementos para entender que hay un proceso de corrupción muy importante con grupos de intereses. Y en ese sentido la propuesta es recuperar la rectoría del Estado, fortalecer el sistema público, integrar funciones, sobre todo en el tema de la Secretaría de Salud, que acuérdense que la gran reforma del año 2000 y del sector, digamos, salud, a partir de ese momento es el Seguro Popular, que impacta de manera muy importante el sector público de salud, el sistema, la Secretaría de Salud, y produce una serie de transformaciones que modifican su carácter, o sea, una desregulación, pérdida de liderazgo del sector público, descentralización, de financiamiento, desestímulo de la actividad pública, y esto se expande hacia la población. Y entonces una de las primeras medidas que toma el gobierno, que se tarda en implementar casi un año, que significan modificaciones legales, es justamente la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI, del Instituto de Salud para el Bienestar, con la modificación de la Ley General de Salud. Esto se produce, está en un proceso de inicio cuando llega la pandemia, y eso
transformará, digamos, las características de la transformación. Respecto de la seguridad social también, que había sufrido cambios particularmente a partir de la salida de las pensiones en los 90, específicamente en el 97, y la creación de instituciones privadas para la administración de estos fondos, también tiene una serie de eventos que la propuesta actual supone, la propuesta de gobierno supone una rearticulación y un fortalecimiento otra vez de las características de la seguridad social. En el IMSS, en el ISSSTE, etcétera, y hay una serie de acciones en ese sentido que tienen que ver, como bien se sabe, la seguridad social no solamente se refiere al ámbito de los servicios de salud, sino también tiene asociado programas de vivienda, de instituciones de cuidados de infantes, de recreación, de cultura, que fueron profundamente deteriorados, pero hay un sistema de recuperación que está en marcha. Y finalmente, tal vez lo más interesante de esta relación público-privado es que durante el primer año al menos hay una ruptura de esta relación en el marco del gobierno actual, que plantea que tiene que separarse los intereses políticos de los económicos, y en ese sentido se elabora un distanciamiento respecto de la política de estos años previos con el sector privado, y una de las primeras manifestaciones concretísimas tiene que ver con el fin de los seguros de gastos médicos mayores que daba el Estado a través de sus instituciones a sus burócratas o trabajadores de la educación, como es el caso de los profesores de la UAM, etcétera, y también el sistema que establece con CONACYT, donde separa el manejo de este aporte, que todavía lo da, para que lo administre cada persona. Las siguientes, soy yo. Bueno, uno de los elementos donde están expresadas estas intenciones es el Plan Nacional de Salud, donde también se recupera la política general de autoridad republicana, fin de los privilegios y la corrupción, y la propuesta de garantizar la protección a la salud, que está establecida en el artículo 4, pero no hay institucionalidad para su realización. Entonces, el INSABI tiene que ver con esta medida. Y una política expresa de atención médica y medicamentos gratuitos universales, que es un cambio radical, digamos, de la política. Y finalmente, un elemento muy importante dentro de la estructura del sistema de salud público y de seguridad social, se plantea una atención prioritaria a la atención primaria de la salud, a la APS, y hay todo un trabajo de OPS en México que está orientando ese proceso, que está vinculada a una red de políticas intersectoriales, específicamente con algunos programas como en términos de la alimentación, la producción agrícola de alimentos y la participación comunitaria. Bueno, con la llegada de la pandemia a fines de febrero del 2020 se produce una serie de cambios en el quehacer público de salud y se avanza en las transformaciones, pero bueno, se reconvierte el presupuesto y la centralidad hacia la atención de la pandemia. Aquí hay algunos de los elementos que se utilizaron o se diseñaron para atender la pandemia. Una integración, desde luego, de las Fuerzas Armadas mexicanas que que están integradas, digamos, en esta cuestión sectorial en todos los campos, incluida la salud. Unas medidas de responsabilizar en la decisión
las medidas a través de implementar una conducción muy firme de la política federal, respetando la descentralización. Al principio se hablaba en el primer año de descentralización y se hacen unos convenios con el INSABI, pero durante la pandemia esto se deja de lado para fortalecer los liderazgos estatales y para trabajar en armonía, digamos, con los estados en un proyecto de contar qué está pasando con la pandemia a través de un sistema centralizado de estadística. También hay un proceso de recuperación de hospitales abandonados que se empieza a hacer en el primer año, pero lo más importante de este periodo es la reconversión hospitalaria. Es una reconversión que en el discurso del gobierno no ha ocasionado muertes, digamos, o falta de camas para atender COVID, y también la incorporación de todo el aparato público para convertirse en la atención al COVID. También finalmente hay ya prematuramente en abril ya hay una alianza con los hospitales privados para derivar en primer momento las atenciones que no fueran COVID de cierto tipo focales y de ciertos padecimientos de urgencia especialmente, y posteriormente también para la atención de COVID. En términos de los recursos humanos, bueno, aquí hay una serie de datos pero me voy a centrar que antes de la pandemia había una política de médicos del bienestar, que es la política social general, una política de bienestar, donde se plantea basificar a las 70.000 personas en Seguro Popular y se reorientan las actividades de quienes trabajaban en el Seguro Popular haciendo registro de personas hacia tareas de prevención y promoción. Y durante la pandemia, bueno, hay un desarrollo muy importante frente a un déficit marcado en el diagnóstico del gobierno. Bueno, hay que restablecer una red que en este momento ha alcanzado a más de 50.000 trabajadores. Han habido incorporación de médicos de otros países, como los cubanos, capacitación en un modelo de cascada, de manera que pueda hacerse más eficiente el uso de los recursos especializados, sobre todo para hospitalizaciones y terapia intensiva. Y también un sistema de protección para el trabajo en estos casos y reconocimientos. En términos de contrataciones, bueno, aquí hay un cuadro más o menos de algunas cuestiones que hemos rescatado de las fuentes disponibles. En términos de, sobre todo en las zonas de alta transmisión, donde habrían estas cifras: 19.000 en el IMSS, 2.000 en el ISSSTE, 17.000 en la Secretaría de Salud, 4.000 en SEDENA y 299 en la Secretaría de Marina. Respecto del panorama de las condiciones de trabajadores, bueno, aquí han habido estas atenciones específicas para poder incorporar personal con algunos tipos de contratos que son de utilización específica para COVID, y una serie de medidas como indemnización por fallecimiento, y también se ha visto una pérdida de personal muy importante por el propio COVID. O sea, hay un total a mayo del 21 de 236.000 profesionales y trabajadores de la salud afectados por el COVID, de los cuales hay defunciones por 3.899
En el caso de los contagios, 62% en hombres, y en defunciones 69% de mujeres. Y también el inicio de la campaña de vacunación, que empieza en diciembre, y para mayo del 21 ya habían 1.160.000 trabajadores de la salud vacunados. También en términos de los medicamentos, insumos y vacunas, bueno, también ha habido una gran inversión en este rubro, en el marco de una transformación muy importante como proyecto del gobierno actual de cambiar la política de compras y distribución de medicamentos e insumos para la salud. En medio de eso que llega la pandemia, el gobierno se da cuenta que no tiene una industria estratégica para enfrentarla y se ve obligado a tener que comprar insumos en el exterior y a la vez desarrollar una política de desarrollo científico y tecnológico para apostar también a una vacuna mexicana, pero la mayor parte de las compras son en China, en Estados Unidos, en Austria, en Bélgica, y es todo un tema que el gobierno seguramente va a mantener post pandemia para fortalecer esta industria. En términos del financiamiento, bueno, las cifras todavía están en movimiento, pero antes de la pandemia son los datos que había respecto al financiamiento de todas las instituciones públicas. El INSABI, como todos saben, recupera el financiamiento del Seguro Popular y de los gastos catastróficos y otros, de algunos fideicomisos, con lo cual ha financiado una importante parte de los gastos de la propia pandemia. Y durante la pandemia, bueno, ahí están las cifras más o menos que en reconversión hospitalaria, en insumos y medicamentos, en los contratos con los médicos cubanos, en los insumos con China, las inversiones de CONACYT para ventiladores u otros equipamientos, en vacunas, etc. Y en la organización también de la aplicación de la vacuna, que son 300 millones de pesos hasta lo que hemos registrado hasta el momento. Por otro lado, y finalmente, prácticamente nos vamos a referir a las resistencias y denuncias, es decir, estamos actualmente en medio de una campaña electoral, específicamente en estos meses, en este mes, último mes, de lo que queda de mayo y junio, y hay una campaña de desprestigio de las acciones permanente en general, pero que en este momento se ha agudizado. En términos permanentes, digamos, hay un sector de la derecha y de los ex gobernantes y de la salud, en términos del cuestionamiento de haber terminado con el proceso del Seguro Popular, y hay una serie de señalamientos en términos de la mala decisión de haberlo eliminado y haber creado el INSABI, pero también una gran batalla político-económica en torno a la cuestión de los medicamentos. Por otro lado, lo que hay en la prensa es un desprestigio de las acciones de atención sanitaria, actos jurídicos contra la Secretaría de Salud, específicamente también del subsecretario López-Gatell. Han habido comparecencias donde también se da el informe, pero el debate, la renuncia de Asa Cristina Laurel, que fue muy importante en 2020, debería estar antes de la pandemia, bueno, no, ya cae en la pandemia, perdón, la denuncia de desabasto y robo de medicamentos oncológicos como una de las causas por las cuales también hay desabasto, aparte del cambio del sistema de compra de medicamentos, y una denuncia de los trabajadores de la salud de falta de insumos de protección y en general que es una cuestión que ahora estamos empezando a seguir más sistemáticamente para tratar de dirimir
cuáles son los fundamentos de estas denuncias. Y hay que ir cerrando, Carito. Sí, finalmente, bueno, podríamos decir que estamos en medio de un proceso de transformación muy interesante, que además hay que decir que es una corriente que no solamente está ocurriendo en México, está ocurriendo en Bolivia, en Venezuela, en Chile hoy día, en Argentina. Hay una serie de países que están en procesos de desarticulación neoliberal, como el que se tiene lugar en México, y ya me quitaron la pantalla, pero bueno, yo diría todavía está tu pantalla. Creo no que es la última diapositiva. Ya se me fue, aquí está. Bueno, yo diría que esto fue detenido, este proceso muy interesante que se lleva a cabo en México con una serie de contradicciones y posiciones. Creo que yo cerraría diciendo que no obstante el saldo, digamos, complejo en términos de la mortalidad y la letalidad, digamos, por COVID, sin embargo, ha habido una acción pública interesante, preocupada, informada, que desvía la orientación de la transformación, pero a la vez tiene una serie de señales que mantienen esa voluntad de transformación, no obstante la pandemia y en medio de la pandemia. Entonces yo cerraría diciendo eso y agradezco mucho la atención. Gracias. Gracias, Carito. De nada. Bueno, creo que ya hay por ahí algunas preguntas, pero bueno, dijimos que las vamos a dejar al final. Entonces, ahorita vamos a dar paso a la presentación de la doctora Silvia Tamés con el tema de articulación público-privada del sector salud de México. Adelante, Silvia. Ok, buenas tardes. Pues igual que Luis, coincido en que es muy afortunado abrir este tipo de espacios para intercambiar pues prácticamente en casa, en la UAM, sobre aspectos relacionados que trabajamos en las áreas, en este caso, Estado y servicios de salud. Bueno, pues qué bueno que me antecedió Caro, porque digamos que creo que las ponencias, charlas, como se llame, son complementarias porque abordan pues ambos temas de los servicios de salud de México en esta coyuntura pandémica que seguimos cursando. Entonces, bueno, inicio, van a ver cosas muy parecidas, hasta un poco repetidas, pero esperemos que finalmente encontremos un punto de diálogo dentro de este evento, ¿no? A ver, a mí se me ocurrió que era importante explicar un poco por qué articulación o asociación o mezcla público-privada, porque la pueden encontrar referida así. ¿Por qué voltear hacia esta categoría que a partir de que yo la descubrí, pues empecé como a darle seguimiento? Entonces, algunos antecedentes brevemente. O sea, como bien se dijo antes, la política de salud tiene 35, 40 años hasta 2018, que fue prácticamente un proyecto transeccional
que inicia a principios de los 80. ¿Y qué es lo que pasa en el discurso oficial, que antes pues casi ni se tocaba el tema? Empieza en espacio al sector privado, se estaba abandonando la atención primaria como meta, como aspiración de la mayoría de los servicios, y empieza a aparecer reiteradamente esta alusión a la articulación. La que sigue. Y esta, digamos, reiteración se hace sistemática bastante a partir de los 90. En los 80 lo que tenemos es, bueno, el llamado ajuste estructural, que realmente implicó reestructurar pues muchas cosas de la vida social y de política social de manera importante. Lo que se puede ver es que Soberón, que es responsable de la coordinación de los servicios de salud, como primer paso para preparar una transformación, empezó a hablar muy reiteradamente. Incluso hubo una reunión en Funsalud en la que ocupó un lugar central la mezcla público-privada, e incluso había personajes empresariales de la salud. La que sigue. Realmente, porque como los cambios no pueden ser inmediatos, el tema se empezó a visibilizar con mayor énfasis con Salinas, y fue muy obvio porque prácticamente irrumpió en la escena con la privatización de los fondos de pensiones, ¿no? Que fue, pues sí, un gran asalto de los primeros a la nación, yo diría, ¿no? En los 90s empiezan medidas más enérgicas para posibilitar la mercantilización de los servicios de salud. Habría que decir que México tenía en los 80s, los 90s, un servicio público muy fuerte. Era, junto con Costa Rica, un país que se mencionaba sobre todo por su seguridad social, específicamente el IMSS. Y esta fortaleza, pues de alguna manera tenía al privado como muy reducido a la práctica liberal de la profesión. Entonces, un paso necesario para poder intercambiar con el privado en una relación, digamos, monetaria, era la mercantilización de los servicios. Y los años 90 se pueden observar medidas muy enérgicas en este sentido. Es la privatización, no, perdón, la reforma a la ley del IMSS, que implicaba, bueno, pues digamos, debilitar a la institución más fuerte del sector público. Y era necesario hacerlo porque con una institución tan fuerte, pues ofrecía mucha resistencia al proceso. La que sigue. Bueno,
en los inicios del presente siglo, bueno, ya se puede, hay como una expresión mucho más plena de esta mercantilización y privatización, y como dijo Caro, bueno, pues el seguro popular es como, digamos, la imagen, la figura que adquiere la transformación de los servicios de salud, toda la modificación después de la reforma a la seguridad social, está orientada al seguro popular de salud, que empieza a concentrar, pues, sobre todo, parte importante del presupuesto para salud. Pero se establecen con claridad los siguientes objetivos: el establecer un seguro nacional de salud con prestadores públicos y privados. Ya está planteado con mucha claridad. Un objetivo era separar el financiamiento de la prestación de servicios. Y este objetivo, fíjense que nunca se ha podido lograr. Y en gran medida es por la resistencia que ha ofrecido, sobre todo el IMSS, ¿no? Pero por añadidura el ISSSTE y etcétera, etcétera. Era objetivo incentivar la participación del sector privado y crear un fondo de salud pública. La que sigue. En el sexenio siguiente, les digo, era transeccional la política y se impulsa muy, muy importantemente el seguro popular. Y rápidamente pasamos a 2012, 2018, que fue un sexenio raro, porque me imagino, supongo, que hubo muchas cosas subterráneas por debajo del agua, precisamente en estos acuerdos que permitieron establecer ese despilfarro y bueno, dieron sentido a toda esa corrupción. Pero digamos, lo más llamativo es que se devuelve el dinamismo al IMSS, el IMSS se vuelve el protagonista fundamental, el líder del sistema de salud, y vemos al secretario de salud, que se me fue ahorita el nombre, pues apareciendo siempre en el periódico y capitaneando compra de medicamentos para todo el sector, etcétera. Un rasgo característico del PRI, que siempre, digamos, tuvo su alianza muy fuerte con el Seguro Social. La que sigue. Pero digamos que en términos de la articulación público-privada, pues se le dio vuelo al asunto, como esta parte de desarticulación del Estado, ¿no? Porque ya cada vez abandonaba más espacios de dirección y control del sistema público, ¿no? Se intentan estas dos cosas: mancomunación de los servicios, o sea, establecer un piso común de financiamiento y gasto para todas las instituciones como paso previo a una forma de aseguramiento universal, digamos, a la manera del privado prácticamente, porque implicaba prepago, ¿no? Prepago con dinero público, pero prepago. Y portabilidad, que es que uno podía ir a cualquier institución teóricamente, ¿no? La que sigue.
Esto se hace muy tardíamente y no se complementa. Se firman convenios de intercambio de servicios entre muchos estados e instituciones, pero no se concretan, no les da tiempo, ¿no? Bueno, entonces, Laurel plantea que la mercantilización es el corazón del proceso de privatización, ¿no? Porque así se veía venir, ¿no? Y la lógica de la articulación público-privada, que eso hay que tenerlo muy, muy claro, es el traslado de fondos públicos al sector privado, que en el sexenio anterior fue escandaloso lo que sucedió, ¿no? La que sigue, bueno, la pandemia de influenza AH1. Perdón, ahí hubo todo un manejo por parte del gobierno en 2009, 2008, 2009, que precisamente empieza a poner en práctica las primeras articuladoras con Birmex, que era la distribuidora fundamental de vacunas y articulaba el privado internacional con el público acá en México. Bueno, ¿qué pasó con la pandemia? El nuevo gobierno recibió un sector, como todos sabemos, sumamente precario, saqueado y parcialmente destruido, como se decía antes. La que sigue. Miren, algo que hemos visto ya en el presente gobierno, cómo obstaculiza todo este entramado de convenios, pequeños, grandes, de la privatización, porque esos convenios, a partir de ellos, también favorecía la corrupción. ¿Cómo los servicios de salud, digamos, esto fue lo que encontraron en lo administrativo, eso, y todos presenciamos la fuerte discusión con la compra de medicamentos en el gobierno actual, ¿no? Que cambió radicalmente, ¿no? Porque estorbaba esa burocracia armada alrededor de la mezcla público-privada, ¿no? Se encontraron, como también se dijo, muchos centros de salud sin equipos, instrumento y con personal médico ausente o insuficiente. Eso siempre ha pasado, 2,000 comunidades atendidas por pasantes, pero bueno, es un asunto que habría que atender. Carencia de médicos, de todos, de trabajadores de la salud y una cantidad de obras abandonadas e inutilizadas muy importante. La que sigue. Ya hay que ir cerrando, Silvia, porfa. Sí. A ver, rápido para que, bueno, ¿qué es lo que pasa actualmente? Con estas diferencias que plantea el nuevo gobierno, hay muchos espacios de participación del privado. Está el convenio que se mencionó antes, con camas ofrecidas para esas condiciones. La que sigue. Ahí está lo de los amplia gama de áreas, ¿no? La digitalización también juega un papel importante en estos espacios. La que sigue. La construcción de hospitales de atención, vacunas, fármacos, todos los insumos requieren de una participación
importante del sector privado. La que sigue. Hay un asunto que hizo que el convenio de hospitales no fuera muy exitoso, reconocido por el director, de que en el privado no hay médicos de planta o hay muy pocos, entonces no fue exitoso el programa, cosa que hay que observar para el futuro, ¿no? La que sigue. Bueno, hay datos de 150 camas destinadas en el privado a combatir el COVID contra un número mucho más amplio en el sector público. La que sigue. A ver, hay un perfil epidemiológico sumamente complejo que de verdad que va a constituir un gran reto, ¿no? Hubo, pues, con la reconversión, muchas consultas no otorgadas por otras causas. Entonces hay una sobremortalidad importante en el país en 2020. Y tenemos la cifra de un porcentaje de exceso de mortalidad de 57.5%. Y bueno, ameritó la formación de un comité para estudiar el problema porque, pues sí, la segunda causa de muerte en 2020 fue COVID, la primera enfermedad cardiovascular y la tercera diabetes. Entonces, es algo que ya sabemos, se volvió cotidiano, pero hay un problema pues de atención serio. La que sigue. Bueno, aquí está lo de vacunas también, que es muy cotidiano para nosotros. Lo único es que se han pagado 17,000 millones de pesos. Entonces, es muy difícil transformar las condiciones de 30, 40 años que se transformaron de prestación de servicio. Y bueno, pues nuestra industria de vacunas nos la desmantelaron para poder privatizar al final de los 80, porque éramos autosuficientes hasta entonces. La que sigue. Bueno. Por favor. Sí, las farmacéuticas imponen condiciones. El 30%, consulté convenios, el 30% de las cláusulas no se pueden ver porque es una condición de la farmacéutica. La discusión de las patentes sigue estando presente porque no se resuelve aún con toda la presión de los gobiernos y pues sí son las grandes ganadoras de la pandemia, ¿no? Finalmente, la que sigue y última, creo. Bueno, la que sigue. A ver, ya para cerrar, seguimos combatiendo la pandemia. Entonces, nuestro sector público sigue pues abocado a eso porque así tiene que ser. Ofrece grandes retos para el gobierno, una situación epidemiológica de gran complejidad, la que sigue y última, ahora sí. Me parece importante. A ver, miren,
creo que hay que puntualizar, no se trata de estigmatizar la participación de los privados porque estamos viendo que las necesidades son muchas y que no es posible que haya un sector público productor de todo lo que vimos, ¿no? El problema es que en una economía de mercado libre no se puede regular. Eso ha quedado peor que en el hoyo de los trebejos de una regulación fuerte, eficiente. De lo que dice Caro se desprende al cambio de forma de hacerlo que hay o está en proceso una legislación robusta, porque de otra manera el privado es su naturaleza, persigue la ganancia. Entonces, lo único que puede asegurar que sea un privado complementario, que es otra característica que hay que mencionar y enfatizar, y que sustituya al público, es con una regulación eficiente de los costos, las ganancias, de las condiciones, etcétera. Porque todo el andamiaje legal en general descansa en lo que se construyó en décadas pasadas. Entonces, creo que sí es una gran tarea y ofrece un reto esta transformación del carácter, la naturaleza de nuestro sistema de salud. Gracias. Ok, gracias Silvia. Ok, bueno, entonces ya para terminar, pues ya no hay mucho tiempo, entonces me voy a ir rápido. Y ahorita, bueno, ya hay varias preguntas ahí, que vamos a leer ahorita al final. Yo solamente quiero hablarles de este tema, que bueno, es un tema que en un inicio no estaba como tan planeado como parte de la mesa de diálogo, sin embargo, pues platicando con quienes integramos el área, pues vimos que era necesario que, pues que se incluyera, ¿no? Que tiene que ver con la participación universitaria en las brigadas de vacunación, porque bueno, finalmente, como parte de estas respuestas institucionales, ¿no? Ya empezamos como un poco como en un sentido de ver cómo se ha organizado todo este tema de la pandemia. Y bueno, Luis pues comentó algo que tenía que ver directamente con las condiciones que influyen para que se dé esta, bueno, que influyen digamos que en la mortalidad, ¿no? Por COVID. Y bueno, y lo que hablaron Caro y Silvia, pues ha tenido también que ver mucho con la respuesta que el Estado a través de los servicios de salud ha dado como respuesta a esta pandemia. Y bueno, el tema con el que yo voy a cerrar, pues sí va un poco relacionado también con el tema de la respuesta que ha habido por parte de los servicios de salud, pero junto con eso, pues también se suma como cuál ha sido la respuesta de otras instituciones del ámbito público, como es el caso de las universidades. Entonces, bueno, aquí ya se me atoró aquí. Ok. Entonces, bueno, esto tiene que ver ya un poco como más allá de la fase de cómo se enfrentó la pandemia, tiene que ver con esta fase que todavía seguimos cursando, ¿no? De cuál ha sido la respuesta de estos servicios públicos alrededor del tema de la vacunación. Entonces, bueno, como ustedes saben, pues esta Estrategia Nacional de Vacunación, pues dio inicio el 24 de diciembre en algunos estados, que fue la Ciudad de México, Querétaro y el Estado de México, casi 9 meses después de que se hubiera declarado la emergencia sanitaria. Y bueno, pues después de todo el año pasado, ¿no? Que fue un año muy difícil para todos, principalmente para los servicios de salud, pues se tuvieron un montón de retos, ¿no? Que ya se enfrentaron,
se han mencionado en las intervenciones anteriores. Pero bueno, pues ha sido una etapa difícil y compleja en esta historia reciente, pues para todos, principalmente para el sistema de salud. Y bueno, ante este evento, ¿no? de la pandemia, pues como les acabo de mencionar, ¿no? Pues también se da una necesidad de una respuesta por parte del Estado. Y junto con ello, pues también empieza a solicitarse la participación de algunos otros sectores públicos, como son las instituciones de educación superior. Entonces, bueno, en el caso de nuestra universidad, pues esta respuesta institucional se dio por medio de los proyectos de servicio social. Y bueno, se crearon dos, que uno tiene el título que se llama Monitores en Salud en 2020, con inicio en el mes de agosto, y otro que se llama Jornada Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2, con inicio en el mes de febrero del 2021. Y bueno, adicionalmente, aunque no pertenecen a proyectos universitarios, pues también nosotros tenemos pasantes adscritos a los centros de salud de la Ciudad de México que fueron considerados para participar en la Estrategia Nacional de Vacunación. Bueno, cabe mencionar también que parte de esta estrategia institucional, como los proyectos de servicio social, pues tiene que ver también con algo que todavía pues no se ha dado del todo, pero está en proyecto, que tiene que ver con el retorno seguro. Y bueno, para ambos proyectos se sumaron pasantes de servicio social de las carreras de medicina, enfermería, nutrición, estomatología y psicología. Ahí tenemos algunos chicos, ¿verdad? Y bueno, junto con esta respuesta que hubo de la parte institucional respecto a los proyectos de servicio social, pues también se puso en marcha otro proyecto conjunto que tiene que ver con la participación de algunos estudiantes, no pasantes, sino más bien estudiantes y voluntarios, que fue parte del proyecto de brigadas de voluntarios de vacunación. Y bueno, en un principio se planeó, ¿no?, abrir 5 sedes académicas y la Rectoría General como centros de vacunación. En un principio pensábamos que, digamos que estas campañas de vacunación las íbamos a manejar como institución apoyados digamos que trabajando en conjunto con el sector salud. Sin embargo, bueno, pues ya vimos que, aunque esta estrategia fue un poco confusa al principio, pues ya después, pues digamos que quedó más claro que la estrategia más bien era una sola, ¿no?, por parte de la Secretaría de Salud, y bueno, que había eventualmente algunas instituciones, como en el caso de la UAM, que solamente íbamos a hacer una especie de colaboración, ¿no? Más que una responsabilidad, pues una colaboración. Entonces, bueno, se abrieron estos centros de vacunación, pues en un principio se recibieron más, estamos en la primera fase, todavía falta una segunda fase que se va a abrir en los siguientes meses, y bueno, dentro de esta fase pues se sumaron más estudiantes, ¿no?, de otras carreras, no necesariamente del área de la salud, también se sumaron de otras áreas, de otras divisiones, ¿no?, incluso como medicina veterinaria, QFB, psicología, etcétera. Y bueno, estas jornadas, un poco para platicar cómo fue de manera muy, muy rápida, estas jornadas de vacunación se dieron inicio del 10 al 16 de marzo en la sede de UAM Azcapotzalco. Se inició con la primera vacuna que se manejó, hasta ahorita ya se han manejado pues prácticamente todas, pero bueno, la primera que manejamos como parte de estas brigadas fue la vacuna de Pfizer, y bueno, con la vacunación de la población de adultos mayores. Y bueno, se ha trabajado en estas jornadas con otros organismos como la SECTE y las jurisdicciones sanitarias, este grupo que se formó que se le llama Servidores de la Nación, el Instituto Nacional de la Juventud y las alcaldías encargadas de estas jornadas.
Y bueno, como parte de la respuesta universitaria, pues se ha participado en estas sedes, lo que ha sido Guamas, Capozalco, Xochimilco e Iztapalapa, pero adicionalmente también se ha apoyado a otras jurisdicciones, como son Tlalpan, Coyoacán, Benito Juárez, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Gustavo Amadero, y también se ha participado incluso en el Estado de México, en los municipios de Catepec y Toluca. Y bueno, de aquí también cabe mencionar que esta participación universitaria ha sido importante. Hay varios puntos de partida que no tienen que ver solamente con la cuestión de la respuesta puramente institucional digamos, en apoyo a la pandemia, sino también lo que pasa hacia aquí adentro, ¿no? Hacia lo que pasa con la comunidad estudiantil. Y bueno, ahí pues también hay que resaltar, ¿no? Que bueno, en el caso de los estudiantes que estaban formando, bueno, que forman todavía parte de este grupo que ha participado en estas jornadas de vacunación, pues son estudiantes que principalmente llevan más de un año en clases virtuales, han tenido toda una restricción del aprendizaje en los espacios clínicos, como los hospitales y los centros de salud, porque están cerrados por una instrucción federal. Y bueno, también pues se han visto limitados, ¿no? En su quehacer de la práctica clínica, ¿no? Entonces, junto con eso, pues también se resalta que pues la enseñanza y el servicio son funciones sustantivas del quehacer académico. Y bueno, en ese sentido, pues esto también ha sido, o sea, se juntan como varios factores que hacen que de alguna manera les digo, no solamente haya como la necesidad de responder como institución, sino también de manera paralela, pues se cumplen como otras necesidades que hay por parte de la comunidad estudiantil respecto a su formación profesional, aparte de, pues, de la ayuda a los otros, ¿no? Y bueno, yo me di a la tarea de realizar un sondeo entre algunos brigadistas que han participado en estas jornadas para poderlas compartir este espacio que es en el cual ha sido un poco de la voz y la intervención que han tenido. Y bueno, ha habido en su mayoría pues opiniones positivas, ¿no? Que, que versan sobre la necesidad de la recuperación de las rutinas y el ambiente universitario, de manera presencial con estudiantes y profesores, que las jornadas han sido como espacios de aprendizaje clínico y formación profesional, que se han sentido útiles, que eso es pues bastante importante, y sobre todo también que ellos dicen sentirse parte de la historia, ¿no? Entonces eso es, pues es bonito y al mismo tiempo es relevante para ellos, ¿no? Que no lo hacen solamente como les digo, como por la necesidad de cumplir una práctica clínica, sino también por la realización profesional, ¿no? Y bueno, otras opiniones que no son como tan favorables, ¿no? Pero sobre eso, las que se sigue trabajando, que tiene que ver con que todavía hay cierta resistencia por parte de los profesores. Ha sido difícil para ellos participar, sobre todo porque estamos pues en pleno trimestre, entonces de repente es un poco complicado, ¿no? También algunos que han tenido dificultades personales o laborales, que ese es un tema no muy explorado, pero también hay que resaltar que muchos de nuestros estudiantes a partir de la pandemia tuvieron dificultades económicas y se han visto, muchos de los que no trabajaban, pues ahora tienen que trabajar, ¿no? Entonces, eso también de alguna manera pues genera un impacto en la formación. Y bueno, y otras situaciones como que la conexión de internet, que a veces está lejos, etc. Esto es un poquito sobre algunas, digamos, participaciones que han tenido sobre lo que pensaban y compartieron. Y bueno, solamente para ir cerrando, pues yo diría que, bueno, ellos, el camino a seguir, ¿no? Pues tiene que ver con continuar y aumentar la participación de estos pasantes y los brigadistas voluntarios, seguir trabajando con el apoyo y la motivación de los participantes, colaborar con las autoridades institucionales para fortalecer estos proyectos de servicio social y las jornadas de vacunación, que tiene que ver, les comento, no solamente con la parte de la respuesta institucional, sino también cómo
se hace este vínculo de estas dos instituciones públicas que juntan educación con salud, ¿no? Y otra cosa que es bien importante, que no lo puse ahí, pero también es importante resaltar, es que la participación de los estudiantes ha sido muy comprometida, ha sido muy eficiente, ¿no? Pero que además ha demostrado que eh, eh, con Raquel, otra no, formación. ya. Se perdió tu Sí. voz. ¿Escuchan? Ya, Hola. Ay. ¿Me escuchan? Mal, muy mal te escuchamos. y muy cortado. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Pero ¿Sí? te ya. escuchando. Ok, ¿ya? Perdón, es que se acaba de soltar la lluvia y creo que de por sí mi internet a estas horas siempre me saca, perdón. Bueno, ya creo que ya estaba en la última diapositiva, de hecho. Pero bueno, sí, no sé en qué nos quedamos, pero bueno, solamente no sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar, pero bueno, para no tardarme más, solamente lo que quería decir es que, bueno, ha habido algunas situaciones que enfrentar, pero yo comentaba que, bueno, algo que era importante resaltar era que la participación de la comunidad, ¿no? Es importante no solamente por la cuestión de la calidad técnica y científica para pues poder ejecutar, digamos, pues saber, ¿no? Como los conocimientos de cómo se construyen las vacunas, cómo se reconstituyen, cómo se aplican, etcétera, sino también tiene que ver con algunas otras situaciones que tienen que ver con la calidad con la calidad humana, ¿no? Que nuestros estudiantes, pues creo que en ese sentido han pues sabido salir adelante y demostrar a la sociedad de que, bueno, pueden responder como elementos útiles y que, bueno, pues son, digamos que han dejado en alto la universidad. Y bueno, pues eso sería todo. Una disculpa por, por haberme ido sin pedirlo, pero bueno, el internet se me va. Igual si me vuelvo a ir, Fer, si me puedes apoyar. Ok. Ahí voy otra vez. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces me dicen acá que si pueden abrir las cámaras, por lo menos las cámaras, si no, por lo menos para que nos veamos un ratito, si no los micrófonos, por lo menos las cámaras. Gracias. Bueno, hay muchas intervenciones acá. Si quieren, podemos ir empezando con, no sé cómo hacemos. Leo las preguntas por intervención y las van contestando, ¿les parece? Ujú.
Bueno, empezaría yo con unas preguntas que había para Luis. Había una de Silva Tamés que dice si la afiliación a los servicios de salud es un indicador más de nivel económico o una variable independiente de tu modelo para explicar la alta letalidad. Yo tengo la misma duda. Yo seguí el procedimiento que sugiere Coneval y Coneval dice que el acceso a los servicios es estar afiliado a la seguridad social o a los servicios privados o al Seguro Popular e INSABI. Y la pregunta del censo es así: incluye cualquier afiliación, seguridad social, INSABI, Seguro Popular y servicios privados. Yo tengo la misma duda y pues se puede hacer un modelo donde solo se considere las instituciones de seguridad social, ¿no? Porque puede ser que esa variable, más que medir servicios médicos, lo que está midiendo es formalidad laboral, pero es una hipótesis a probar. Y sí, la Ok, probaré. gracias. Bueno, yo tenía otra pregunta para Luis, que apenas la puse, pero ¿consideras tú que el manejo de la pandemia debió de haberse llevado de manera distinta en los municipios con mayor densidad poblacional? Bueno, esa es una pregunta. Y la otra pregunta que va junto con la vacunación, que tú mencionabas que, digamos que la población de 40 a 59 años era como la que se había visto más afectada. Entonces, ¿consideras que debió de haberse considerado esa población para ser prioritaria en el esquema de vacunación? O sea, yo creo que en general las medidas por tamaño de población pues, han sido las correctas, se han concentrado en las ciudades, porque la epidemia está concentrada en las localidades urbanas. Sobre la prioridad para vacunación, pues la prioridad fue la probabilidad del morir y por eso se empezó con la gente más de mayor edad, pero ellos representan el 10% de la población. La franja de abajo tiene menos probabilidad de letalidad, pero es la cuarta parte de la población. Pero creo que también pues, hay que considerar lo que se ha dicho desde el inicio, que todo ha dependido de la disponibilidad de vacunas, ¿no? Entonces también se empezó por los adultos mayores porque pues implica una menor cantidad de vacunas. Entonces, pues, yo creo que se han tomado en general decisiones correctas respecto a la vacunación, ¿no? Y no se ha reproducido la inequidad, por ejemplo. Sí, eso es importante. También Lupita Steines pregunta si el 77.7 relativo a los servicios médicos es que sí tienen acceso o que no tienen afiliación. Es que sí están afiliados, pero insisto, incluye afiliación a seguridad social, servicios privados, que es una minoría, y Seguro Popular o INSABI. Ok. Bueno, también hay una pregunta de Alejandra Gasca, que si después podrías compartirnos tu investigación, o no sé, a lo mejor en su defecto decirnos si se van a publicar o ya se publicaron algunos resultados. Los resultados que presenté en julio ya están publicados en la revista Panamericana de Salud Pública y estos apenas estoy analizándolos. En cuanto haya algún producto concreto, lo puedo compartir. Ok, gracias. Bueno, hay un comentario de la sala 0230, no sé quién es, pero dice aquí, se supone que por ley toda la población goza del INSABI, perdón. Esto es, además de que no se requiere afiliación de ningún tipo, hecho ampliamente difundido.
Con ello, además, desaparecieron las cuotas de recuperación, con lo cual hay una situación jurídica ambigua en los institutos. Pero bueno, es un comentario, no es una pregunta. Después hay una pregunta de Guadalupe Staines para Silvia Tamés, que dice: Silvia, si solo de COVID-19 fueran 200,000 muertes, ¿eso dejaría 137,000 por otras causas? Sí, a ver, es que el cálculo fue, el exceso de mortalidad se calcula estimando las muertes esperadas en función de una tendencia previa de la mortalidad en los años anteriores. Se define cuáles serían las esperadas para 2020. Entonces, las esperadas eran 238,658. Y las observadas fueron 376,001, lo que nos da un exceso de muertes de 137,343, que si relacionamos qué proporción son esas 137,000 y pico en función de 238,658 esperadas, es un exceso de 57,6 o 56,7, ya no me acuerdo, ahí decía. Entonces, 130 y pico, 37,000 y pico de muertes, sí fueron, quién sabe, sí en el boletín estadístico aparecen estos datos puntualmente. Exactamente la cifra única que se desprende de aquí es la de exceso de mortalidad, que ya sabemos que en primer lugar es enfermedades del corazón, segundo COVID y tercero diabetes. Y luego, por ejemplo, no están violencias, ¿no? Que también es un rubro, pues, de vigilancia epidemiológica, ¿no? En fin, ahí la dejo. Ok. Bueno, hay otra pregunta igual de Lupita para mí, que comentar en breve el proyecto de monitores para el regreso seguro de la UAM. Sí, bueno, esa parte no sé si se escuchó, pero sí, hay dos proyectos ahorita, dos proyectos universitarios, uno que está vinculado con la elaboración de protocolos, ¿no? Para el regreso seguro, que es el proyecto de monitores. Y de hecho, se ha invitado en recientes fechas a la comunidad de profesores, bueno, en general, ¿no? De trabajadores y estudiantes a participar. Y bueno, todavía no hay como una, digamos, como una respuesta institucional clara respecto al retorno a las labores, pero yo supongo que por lo menos pues quienes están participando en este proyecto, que son un aproximado como de 40 pasantes, me parece, de diferentes carreras, pues van a estar presentes tanto en la cuestión de los filtros como en todo lo que tiene que ver con la monitorización en salud en el momento del regreso. Y está otro proyecto adicional, que era lo que había comentado, que va como de la mano, pero no, digo, en términos administrativos no es el mismo proyecto, que es el proyecto de vacunación. Entonces, dentro de ese proyecto de vacunación es lo que se le está apoyando a la Secretaría de Salud, pero son dos proyectos complementarios, pero distintos. Y bueno, con respecto a lo que mencionas, Lupita, de la producción académica, bueno, sí, a partir de de la información que se ha generado en ambos proyectos, ya se tiene como
como preparados varios informes sobre algunos hallazgos que ha habido tanto en el trabajo de los monitores. Bueno, en el caso de la vacunación no ha habido hasta ahorita pues mucho, pero se pretende que a partir de la experiencia que ha habido de los pasantes, pues se puedan generar en un futuro algún tipo de investigación cualitativa. Entonces, ahorita todavía no hay digo, como una producción académica clara, pero sí se espera que a partir de la experiencia, pues se puedan generar como ciertos productos. Y, ay, no sé si había otra. Creo que ya. Entonces, bueno, creo que esos, tengo varias, algunas cosas acá, pero creo que ya respondimos todas las preguntas. Entonces, pues bueno, solamente para ir cerrando, yo resaltaría que bueno, como un poco como resumiendo lo que se trató en esta mesa, ¿no? Me parece que, aunque los temas, cada uno de ellos tiene sus particularidades, creo que han confluido en un eje común, que es como las diferentes respuestas y diferentes cosas que ha tocado este tema de la pandemia de la COVID-19, ¿no? Desde el análisis de las condiciones socioeconómicas que inciden en la mortalidad por COVID, que fue lo que mencionó Luis, ¿no? Hasta también cuál ha sido la respuesta del Estado, ¿no? Lo que comentaba Caro y en su momento también lo comentó Silvia, ¿no? Y cómo ha habido todos estos cambios, no solamente con el plan original, que era el plan del nuevo gobierno, sino después cómo todo esto se tuvo que ver, pues afectado y de alguna manera las soluciones que se tuvieron que tomar, ¿no? Como parte del contexto de respuesta a la pandemia. Y bueno, ahí pues terminaría un poco lo que el tema que yo mencionaba al final, ¿no? Que dentro de esta respuesta pues no solamente es insuficiente la respuesta que se pueda tener por parte de los servicios de salud, y bueno, pues también como parte de esa respuesta pública que se te tiene que dar de apoyo a la población en general, pues también entra esta participación de la universidad. Entonces, bueno, yo les agradecería y terminaría con eso. Fernando, no sé si quieras hacer alguna intervención, porque Fer creo que todavía tenía alguna información que darnos. Sí, muchas gracias, Raquel. Gracias por tu participación, por tu moderación. Muchas gracias a la doctora Carolina, a la doctora Silvia, al doctor Luis Ortiz por su excelente participación y ponencia del día de hoy. Y pues bueno, a todos nuestros asistentes les haremos llegar su constancia a brevedad posible. Muchas gracias en verdad a los cuatro. Y a todos nuestros asistentes les recordamos que la próxima semana nos vemos por Zoom, igual a las 5 de la tarde. Pero ahora va a desfilar el área de educación y salud con una conferencia magistral que se llama Tendencias Actuales en la Formación del Personal de Salud y que nada más y nada menos la va a impartir el doctor Hugo Mercer. Entonces, los esperamos la próxima semana y pues muchas gracias a todos por su asistencia y gracias a nuestros ponentes. Nos vemos el próximo miércoles.